Unidos, un jurado en Michigan encontró culpable de homicidio involuntario a Jennifer Crumbley, la madre del adolescente Ethan Crumbley. Ethan está preso de por vida. Mire, es la primera vez en Estados Unidos que el padre de un menor que ha cometido un tiroteo masivo es acusado de homicidio, por lo que esto podría causar un precedente en el sistema judicial de los Estados Unidos. El 30 de noviembre del año 2021, Ethan Crumbley acribilló a todo su colegio en Oxford. Pero no solamente él fue preso, sino que también sus padres. Y este caso es el primer caso en Estados Unidos que llevan preso a los padres de un asesino. Estados Unidos se desangra y las armas siguen permitidas, al menos por ahora. Desde el comienzo del año hasta el 6 de marzo, ha habido al menos 16 tiroteos en escuelas en los Estados Unidos. 3 ocurrieron en campus universitarios y 13 en escuelas de K-12, y esto incluye la primaria y la secundaria. Estos incidentes dejaron 9 personas muertas y al menos 23 heridas, según el análisis de CNN, basado en informes del Gun Violence Archive, Education Week y Everytown for Gun Safety. Estos informes de tiroteos escolares suelen revisarse con cuentas de escuelas y policía, así como informes de medios. Se incluyen todos los incidentes de violencia armada que ocurran en propiedad escolar, desde jardines de infantes hasta las universidades, donde al menos una persona resulte herida, excluyendo al tirador. Se incluyen además descargas accidentales de armas de fuego, siempre que al menos una persona resulte herida, pero no si el único tirador es la policía o la seguridad escolar. Los tiroteos escolares aterradores para estudiantes, educadores y la comunidad en general siempre reavivan debates polarizantes sobre los derechos de armas y la seguridad escolar. ¿En qué lugares se producen los tiroteos masivos? De acuerdo con los datos de The Violence Project, los lugares más comunes son los entornos laborales de los tiradores. Un 30% de los casos reportados entre 1966 y 2021 ocurrieron en el lugar de trabajo. En segundo lugar, se encuentran los establecimientos minoristas, con un 17%, seguidos por los restaurantes y bares, con un 13%. Las escuelas y universidades representan un 12% del total. El estudio sobre tiroteos masivos y enfermedades mentales, realizado por investigadores de las universidades de Vanderbilt y Michigan en 2021, desafía la creencia común de que las personas con trastornos mentales graves son más propensas a la violencia. Aunque un porcentaje de tiradores activos había sido diagnosticado con algún trastorno mental, el estudio concluye que el diagnóstico no es un predictor específico de violencia. Además, la investigación encontró que la psicosis era la razón más común detrás de los tiroteos masivos, afectando al 30% de los casos, y que la mayoría de los tiradores mostraban signos de crisis antes de los ataques. Estados Unidos es el único país donde hay más armas que personas, con 120 armas de fuego cada 100 habitantes, según Small Arms Survey. Aunque otros países también tienen altas tasas de posesión de armas, Estados Unidos lidera esta estadística. Los tiroteos masivos son un problema destacado en Estados Unidos, con un aumento en la posesión de rifles AR-15 entre los perpetradores. Sin embargo, otros países también experimentan tiroteos masivos, aunque en menor medida. La legislación de Estados Unidos sobre tenencia de armas, ampliamente regulada por cada estado, se basa en la segunda enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a poseer y portar armas, desde 1791. Aunque existe una ley federal que establece la edad mínima de 18 años para comprar una escopeta o un rifle, algunos estados han elevado este límite a la edad de 21 años. A finales de junio de 2022, el Congreso aprobó una nueva ley de control de armas que incluye verificaciones de antecedentes más estrictos para compradores menores de 21 años y fondos para alentar la implementación de leyes de bandera roja. Esta ley también bloquea la venta de armas a personas condenadas por violencia doméstica. Sin embargo, un día antes de la aprobación de esta ley, la Corte Suprema anuló una antigua ley del estado de Nueva York que restringía la tenencia de armas de fuego en lugares públicos. Esta ley requería que las personas demostraran una necesidad legítima de defensa personal para obtener un permiso para portar armas en público. La decisión fue celebrada por la Asociación Nacional del Rifle, la NRA, que se opone a las regulaciones sobre armas. En medio de este debate, el 18 de julio, un tirador en un centro comercial de Indiana mató a 3 personas. El jefe de policía de Greenwood declaró que el verdadero héroe fue el hombre que disparó al atacante, una afirmación que la NRA respaldó en Twitter.
En la localidad de Oxford Township, Michigan, en Estados Unidos, el 30 de noviembre de 2021 se desató una tragedia que conmocionó a todo ese país. En la Oxford High School, un escenario educativo normal donde los niños van y se desarrollan, se convirtió en un horror inimaginable. Ethan Robert Crumbley, un adolescente de apenas 15 años, irrumpió armado con una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, desatando un tiroteo que cegó la vida de 4 estudiantes y dejó heridas a 7 personas, incluido un profesor. Las autoridades, después de una rápida respuesta, lograron detener a Crumbley y lo acusaron como adulto, imputándole 24 delitos, incluyendo asesinato y terrorismo. Conmocionado por el alcance de su atroz acto, Crumbley admitió su culpabilidad en todas las acusaciones en octubre de 2022. Sin embargo, el desenlace judicial no sería menos severo. El 8 de diciembre de 2023, Crumbley fue condenado a cadena perpetua sin beneficio de posibilidad de libertad condicional, sumándole a ello 24 años adicionales. Es acá donde lo impactante de este caso no termina. Los padres de Crumbley, Jennifer y James Crumbley, enfrentaron su propio juicio por cargos de homicidio involuntario el 3 de diciembre de 2021. Acusados de no asegurar adecuadamente la pistola utilizada en el tiroteo. Tras no comparecer a su citación inicial, se convirtieron en objetivo de una intensa búsqueda por parte de los agentes federales. Finalmente, fueron capturados y arrestados en Detroit el 4 de diciembre. Esto aún sigue, ya que las familias afectadas tomaron medidas legales y presentaron demandas contra el distrito escolar, el Oxford Community Schools, alegando negligencia por parte de los funcionarios escolares, al no prestar atención a las señales de advertencia mostradas por Crumbley antes del tiroteo. Primer contexto importante y detalles de la masacre. En Oxford High School se implementó el simulacro de tiroteo activo conocido como ALICE. Alerta, cierre, información, contraataque y evacuación. Emplea estrategias proactivas para evadir a un tirador, como utilizar ruido como distracción y crear distancia. Según estudiantes y padres, los rumores sobre amenazas de un tiroteo masivo en la escuela circulaban antes de que ocurriera el incidente, que llevó a algunos estudiantes a quedarse en casa el día del tiroteo. A principios de ese mes, en respuesta a un acto de vandalismo que incluyó una cabeza de ciervo cercenada siendo tirada desde el techo de la escuela y al patio, los administradores escolares publicaron una notificación a los padres diciendo que habían estado investigando los rumores, pero no encontraron ninguna amenaza. Sin embargo, el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, dijo que su oficina no tenía conocimiento de ninguna amenaza creíble antes del tiroteo. Las cámaras de vigilancia captaron a Ethan Robert Crumbley entrando en un baño y saliendo un minuto después con una pistola semiautomática. Comenzó a disparar en el pasillo durante el cambio de clases mientras los estudiantes huían. Los profesores bloquearon puertas y ventanas para proteger a los estudiantes, convenciéndolos de que no era un simulacro. Tras el tiroteo, la policía llegó rápidamente y arrestó a Crumbley sin incidentes. La escuela fue evacuada y se realizaron 3 barridos en búsqueda de víctimas y evidencia. Según los estudiantes, una voz por el sistema de megafonía los alertó sobre un tirador activo. Otros relataron haber escuchado algunos ruidos fuertes antes de darse cuenta que los ruidos eran disparos y cerraron rápidamente la puerta con llave. Un estudiante que se escondió en un cubículo del baño recordó haber escuchado el sonido de un arma cargándose afuera del baño. Una vez que la escuela fue asegurada, abrió la puerta del baño y encontró varios cuerpos tendidos en el suelo. A las 12:51 p.m., la policía comenzó a recibir las primeras de alrededor de 100 llamadas al 911 sobre el tiroteo y respondió a la escuela. Dentro de 2 a 3 minutos de la llegada de los primeros respondedores, Crumbley fue arrestado ileso por un oficial asignado como policía de recursos escolares y un segundo oficial que había respondido a la escena. Supuestamente todavía tenía 7 rondas de municiones cargadas en su pistola y 2 cargadores de 15 rondas cuando fue detenido por las autoridades. En una conferencia de prensa, el subjefe del condado de Oakland, Michael McCabe, dijo que Crumbley se rindió a los policías sin incidentes. Todo el tiroteo duró aproximadamente 5 minutos y ocurrió en el extremo sur del edificio escolar. Un estudiante publicó un video en redes sociales que se viralizó, donde un individuo se hacía pasar supuestamente por un oficial de policía, causando confusión sobre la presencia de Crumbley en la escuela. Finalmente se supo que sí era policía, pero no fue inteligente su manera de proceder. El sheriff Bouchard aclaró durante una conferencia de prensa que Crumbley nunca había golpeado una puerta según las imágenes de vigilancia y que la persona probablemente era un detective tratando de calmar a los estudiantes.
Víctimas totales: 3 estudiantes. Madison Baldwin, de 17 años, Tate Myre, de 16 años, y Hannah St. Juliana, de 14, fueron asesinados en el lugar. Y otras 8 personas resultaron heridas, incluido un profesor. Myre, al parecer, recibió un disparo mientras intentaba detener al agresor. Murió en un vehículo policial de camino al hospital. El 1 de diciembre, un cuarto estudiante, Justin Gilling, de 17 años, falleció en el hospital a causa de sus heridas. Y el profesor herido fue dado de alta después de ser tratado por una herida superficial en el hombro. El último de los heridos fue dado de alta el 17 de enero de 2022, más de un mes después del tiroteo. Las autoridades procesaron la escuela y se centraron en las imágenes de las cámaras de seguridad como parte de la investigación. Se ejecutó una orden de registros en la casa de Crumbley, donde se confiscaron varios artículos, incluido un teléfono celular con videos que mostraban su planificación del tiroteo. La escuela enfrentó críticas por no abordar las preocupaciones sobre el comportamiento de Crumbley antes del tiroteo. El 6 de diciembre, la fiscal Karen McDonald dijo que los funcionarios de la escuela preparatoria de Oxford tenían motivos legales para registrar la mochila y el casillero de Crumbley cuando surgieron las preocupaciones sobre su comportamiento el día del tiroteo, pero nunca lo hicieron por razones que no se aclararon. También dijo que no se descartaban cargos contra los funcionarios escolares. Crumbley nació en Atlantic Beach, Florida, y sus padres Jennifer y James tenían antecedentes penales menores por fraude de cheques entre el año 1995 y 2005. Cuando era niño, la familia se mudó a Issaquah, en Washington, donde sus padres trabajaban en desarrollo empresarial y marketing. Según un vecino, después de mudarse a Michigan en 2014 y 2015, los padres de Crumbley a menudo lo dejaban solo en casa, sin teléfono, mientras salían a bares, lo que generaba preocupación en la vecindad. En marzo de 2021, Crumbley comenzó a enviar a su madre mensajes perturbadores sobre su estado mental, además de grabarse a sí mismo torturando animales y hacer bromas sobre tiroteos escolares. Un arma semiautomática Sig Sauer SP 2022 y al menos 2 cargadores fueron recuperados de Crumbley en el momento de su arresto, y otro cargador fue encontrado en la escuela. El padre de Crumbley había comprado el arma días antes del tiroteo y se cree que Ethan estaba con él durante la compra. Aunque los menores no pueden poseer legalmente armas en Michigan, no está claro cómo Ethan obtuvo el arma ni cómo la llevó a la escuela. Su comportamiento el día anterior a la masacre. El día antes del tiroteo, Crumbley se reunió con funcionarios de la escuela para discutir su comportamiento después de que un profesor lo vio usando su teléfono para buscar municiones y encontraron un dibujo violento en su escritorio. En el primer encuentro, Crumbley mencionó que había ido al campo de tiro con su madre y que el tiro era un pasatiempo familiar. Los funcionarios escolares dejaron un mensaje de voz y un correo electrónico para Jennifer Crumbley, la madre, y ella no respondió, pero luego le envió un mensaje de texto a su hijo diciendo: "LOL, no estoy enojada contigo. Tienes que aprender a que no te atrapen". En el segundo encuentro, el día del tiroteo, otro profesor encontró un dibujo perturbador y Crumbley fue llevado a la oficina del consejero, donde se llamó a sus padres. A pesar del contenido del dibujo y de las advertencias de buscar consejería para su hijo, los padres de Crumbley no informaron a la escuela que habían comprado un arma para él recientemente. Después de este encuentro, Crumbley llevó a cabo el tiroteo. Aunque la madre de Crumbley envió un mensaje a su hijo diciendo: "Ethan, no lo hagas", y su padre llamó al 911 para reportar el arma perdida y sugirió que Ethan podría ser el tirador. La policía no había sido informada sobre las preocupaciones sobre el comportamiento de Crumbley. Proceso legal contra Ethan Crumbley. Estado de Michigan contra Crumbley. Tribunal de Distrito Judicial del 52º del Distrito de Michigan. División 3. Citación 21006611. Miembros del tribunal. Juez Nancy T. Karniak. Crumbley fue instruido de cargos de homicidio y homicidio en grado de tentativa poco después de su arresto para permitir su custodia continua, pero no fue acusado inmediatamente como adulto. El 1 de diciembre de 2021 se le acusó de terrorismo causante de muerte, asesinato en primer grado, intento de asesinato y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito, con la posibilidad de añadir más cargos a medida que avanzaba la investigación. Según Associated Press, este parecía ser el primer caso en la historia de Estados Unidos en que se presentaba un cargo de terrorismo en relación con un tiroteo en un plantel escolar. El cargo de terrorismo está previsto en la ley de Michigan para un acto destinado a intimidar o a coaccionar a una población civil. En este caso, la comunidad de la escuela secundaria de Oxford. Crumbley fue acusado como adulto y la jueza Nancy Karniak ingresó una declaración de no culpabilidad en su nombre. Se ordenó que fuera detenido sin fianza y trasladado a la cárcel del condado de Oakland. Karniak programó una conferencia de causa
probable para el 13 de diciembre y un examen preliminar para el 20 de diciembre. Crumbley se le fue designado un abogado por el tribunal después de que sus padres contrataran abogados para ellos mismos, pero no lo hicieran para su propio hijo. Es increíble. En la conferencia de causa probable de Crumbley el 13 de diciembre, Carnac pospuso el próximo examen preliminar al 7 de enero de 2022 para permitir a los fiscales revisar la evidencia. El guardián ad litem designado para Crumbley pidió que fuera devuelto al centro de detención de menores, ya que podía escuchar a otros adultos, lo que violaba el estatuto de Michigan para menores detenidos en instalaciones para adultos. La petición fue denegada por Carnac. El fiscal adjunto Mark Kist dijo que se pondría en contacto con la cárcel del condado de Oakland respecto a la proximidad de Crumbley a los adultos. El 7 de enero de 2022, Crumbley renunció a la audiencia de causa probable y fue llevado a juicio. El 12 de enero de 2022 se ingresó una declaración de no culpabilidad en nombre de Crumbley durante su instrucción de cargos. El 26 de enero de 2022, Crumbley anunció que se declararía no culpable por demencia a través de una presentación judicial realizada por sus abogados. También solicitó una evaluación de su responsabilidad penal, que es un procedimiento estándar. Crumbley sería evaluado por un médico del Centro de Psiquiatría Forense. El 24 de octubre de 2022, Crumbley se declaró culpable de todos los cargos y retiró su intención de presentar una defensa por demencia. También admitió durante el interrogatorio, en ese día, que su propio dinero se utilizó para comprar el arma usada y afirmó que el arma no estaba guardada el día del tiroteo. El 29 de septiembre de 2023, el juez Quam Rowe dictaminó que Crumbley era elegible para una sentencia de cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. En su decisión, Rowe dijo que aunque la juventud y las dificultades en el hogar de Crumbley eran factores atenuantes, no superaban la gravedad de su delito. Rowe también señaló que la obsesión de Crumbley por la violencia había persistido durante su tiempo en la cárcel, citando un incidente en el que Crumbley accedió a material violento en línea usando una tablet hackeada. Como menor de edad, Crumbley tenía derecho a una audiencia, según un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, en Miller vs. Alabama, en 2012, para determinar si sería elegible para libertad condicional después de cumplir al menos 25 años. Se programó una sentencia formal para el 8 de diciembre de 2023 y Crumbley fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Justo antes de la sentencia, Crumbley se disculpó en la sala del tribunal y declaró que cualquier sentencia que pidan, les pido que me la impongan, y que realmente lamentaba sus acciones. Any sentence that they ask for, I ask that you do impose it on me, because I want them to be happy and I want them to feel secure and safe, and I do not want them to worry another day, because I really am sorry for what I've done, for what I've taken of them. I cannot give it back, but I can try my best in the future to help other people, and that is what I will do. So, thank you, Your Honor. Thank you. Los cargos contra los padres. Después de anunciar los cargos contra Ethan Crumbley, la fiscal Karen McDonald informó a los reporteros que su oficina también estaba considerando presentar cargos criminales contra los padres de Crumbley, Jennifer y James, en relación con el tiroteo. McDonald dijo que la tenencia responsable de armas de fuego era crucial para evitar tragedias y que aquellos que fueran irresponsables con sus armas de fuego debían ser responsabilizados. El 3 de diciembre, McDonald celebró una conferencia de prensa en la que anunció que ambos padres estaban siendo acusados de 4 cargos de homicidio involuntario por no asegurar el arma que Crumbley usó en el tiroteo. Este es un caso poco común de padres siendo acusados en relación con un tiroteo escolar. Después de que se anunciaran los cargos contra los padres de Crumbley, Jennifer y James, se emitió una alerta horas más tarde por las autoridades estatales, ya que los Crumbley habían dejado el área del municipio de Oxford. Se suponía que ambos debían presentarse con sus abogados para entregarse, pero no lo hicieron. Poco después, los abogados de los Crumbley dijeron al Detroit Free Press que sus clientes no habían huido, sino que habían dejado la ciudad por su propia seguridad y regresarían para ser acusados, supuestamente. Sin embargo, ambos padres no se presentaron a su acusación de las 4 p.m. y permanecieron prófugos. El subsheriff McCabe dijo a CNN que los abogados no habían hablado con los padres después de intentar comunicarse con ellos por teléfono. Mensaje de texto, obviamente que sin éxito. Aproximadamente a las 11:05 p.m. del 3 de diciembre, la policía recibió un aviso de un propietario de un negocio que se encontró el vehículo de los Crumbley en su estacionamiento, en Detroit. Alrededor de las 2 a.m. del 4 de diciembre, la policía arrestó a la pareja después de encontrarlos en un local comercial cercano. Of the Michigan high school shooting suspect are in police custody right now. This was after the pair evaded authorities for hours. En los procedimientos previos al juicio, Jennifer y James
James Crumbley fueron acusados el 4 de diciembre, donde se declararon inocentes de los cargos y se fijó una fianza de $500,000 cada uno para ellos. Los fiscales federales comenzaron a investigar si se violaron leyes federales cuando James Crumbley compró una pistola para su hijo. Como resultado, los tres fueron puestos en aislamiento, monitoreados bajo vigilancia de auto-homicidio y no se les permitió interactuar por un tiempo indefinido. Durante la conferencia de causa probable de los Crumbley el 14 de diciembre, un juez pospuso su examen preliminar para el 8 de febrero de 2022, mientras que programaba una audiencia de fianza para el 7 de enero de ese año. Durante la audiencia de fianza, el juez se puso del lado de los fiscales y se negó a reducir la fianza de los Crumbley, diciendo que representaban un riesgo de fuga y que los cargos eran demasiado graves para justificar una reducción. Los Crumbley han estado detenidos en la cárcel durante más de 2 años esperando juicio. En cuanto a los juicios, el juicio de Jennifer Crumbley se completó el 6 de febrero de 2024 y el de James se completó el 14 de marzo. Los jurados encontraron culpables a los Crumbley en los 4 cargos de homicidio involuntario. La sentencia de Jennifer está programada para el 9 de abril, con crédito por el tiempo cumplido en la cárcel desde su arresto. Pero ambos son culpables. Hasta acá el video del día de hoy, largo pero detallado. Lo importante es entender que este es un caso vanguardista en Estados Unidos, donde los padres del asesino terminan presos. Los padres merecen el peso de la ley porque justamente fueron negligentes y de cierta manera, aunque indirecta, aportaron a que su hijo se convierta en un monstruo y mate a sus compañeros de escuela. Nos vemos en un próximo video.